El Salvador vive un nuevo tiempo que no tiene espacio para la impunidad ni tolerancia ante el registro de hechos criminales. Y estas imágenes son prueba de ello. Durante las primeras horas de este martes, en un operativo conjunto, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República asestaron un duro golpe a estructuras criminales que operaban en Santa Ana. En este sentido, fueron giradas 60 órdenes de captura contra pandilleros de la MS del barrio 18 y delincuentes comunes, quienes atentaron contra la seguridad de la población en el occidente del país. Los capturados serán procesados por homicidio agravado, violación, otras agresiones sexuales, estafa, difusión de pornografía y otros delitos más. De esta manera iniciamos Noticiero El Salvador, edición estelar. Bienvenidos. A continuación, nuestros titulares. Con el propósito de seguir desarticulando las estructuras criminales, se efectuaron 60 órdenes de captura contra pandilleros de la MS, del barrio 18 y delincuentes comunes, quienes atentaron contra la seguridad de la población en el occidente del país durante muchos años. En el exitoso operativo desarrollado por la Fiscalía y Policía, se logró resolver el asesinato de una mujer ocurrido el 12 de enero de este año en la colonia San Mauricio de Santa Ana. Gracias a la efectividad de las autoridades y al régimen de excepción, los responsables de estos crímenes ya se encuentran detenidos. También, gracias al trabajo coordinado, se resuelve un triple homicidio ocurrido en diciembre de 2020 en la colonia El Bosque de Santa Ana. Los detenidos serán procesados por homicidio agravado, violación, otras agresiones sexuales, estafa, difusión de pornografía y varios delitos más. Los municipios intervenidos fueron Chalchuapa, El Congo, Santiago de la Frontera, Candelaria de la Frontera, San Sebastián Salitrillo y Metapán, todos del departamento de Santa Ana. Estos delincuentes ya no volverán a las calles a cometer crímenes en contra de la población salvadoreña, ya que les esperan años de cárcel por sus delitos cometidos. También en otra incursión fueron detenidos 12 miembros de estructuras criminales que operaban en el municipio de Cojutepeque, en Cuscatlán. La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil informaron que los capturados se encargaban de extorsionar y estafar por medio de redes sociales. También se resolvió un caso de homicidio donde está vinculado un miembro de la pandilla MS. Se está logrando sacar de circulación a extorsionistas, estafadores y la población ciertamente en el departamento de Cuscatlán por medio de Fiscalía está sintiendo ya un alivio de parte de estos delincuentes, ya que están también colaborando en denunciar. Antes tenían miedo en denunciar, ahora sienten un poco más de libertad y están colaborando en todas las diligencias que se realizan. El trabajo es constante y sobre todo contundente. La fuerza del Estado se aplica sobre todos los grupos criminales, sin condición. La Policía Nacional Civil detuvo a Kelvin Enrique Melgar García, alias Flaco o Danger, que quedaría en libertad luego de cumplir condena en el penal de Izalco, Sonsonate, pero fue capturado por la PNC y enfrentará un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas. La Fuerza Armada continúa dando fuertes golpes a las pandillas. En Acajutla, Sonsonate, se capturó a Enrique Escalante Morán, alias Seco. Al momento de la detención, se le encontró información que lo vinculaba con la pandilla MS-13. Será procesado por agrupaciones ilícitas y le esperan décadas en prisión. En la guerra contra las pandillas, la PNC capturó a José Alejandro Santos, alias Gordo, miembro activo de la Mara MS-13. Este sujeto delinquía en Metapán, Santa Ana, e intentó escapar de la justicia, pero fue capturado en la frontera El Poy, Chalatenango. Será procesado por diversos delitos y le esperan al menos 25 años en prisión. El trabajo de investigación es fundamental en la lucha contra la criminalidad. Bajo este lineamiento, el ministro de Justicia, Gustavo Villator, informó en sus redes sociales la captura de Jonathan Alexis Reyes Jovel, alias Microbio, corredor de la clica Gángster Locos Salvatruchos de la Mara MS-13 en Usulután, quien al ver reducido su territorio delincuencial, huyó de forma cobarde a Sonsonate, pero fue alcanzado por el largo brazo de la justicia. Ahora deberá pagar por todos sus delitos y le esperan décadas en prisión.
En San Jacinto, San Salvador, la PNC capturó a Jorge Elisaú Pérez Romero, conocido en el mundo del AMPA como Vegeta. Este criminal intentó borrar sus tatuajes que lo vinculan con la pandilla MS-13, pero fue en vano. Ahora será procesado por agrupaciones ilícitas. Carlos Nahum García, alias Duende, pensó quedar en libertad luego de cumplir condena en el penal de Ciudad Barrio San Miguel, pero fue capturado por la PNC y regresará a su celda, donde enfrentará un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas. El Salvador no tolerará ningún delito. Cumpliendo ese cometido, la PNC capturó a Óscar Antonio Romero Ventura, quien hurtó una plancha de cocina en Zacatecoluca, La Paz. La detención se produjo tras la publicación de un video en redes sociales en el que el sujeto cometía el delito. La PNC y Fuerza Armada continúan patrullando todo el territorio nacional. La impunidad no tiene espacio dentro de la guerra contra las pandillas. Tomar un microbús o autobús en El Salvador ahora es seguro. Desde hace muchos años el uso de este transporte era sinónimo de temor para la población, ya que los delincuentes subían en busca de sus pertenencias, incluso para quitarles la vida. Ahora, gracias al Plan Control Territorial y al régimen de excepción, las cosas han cambiado. Se ha convertido en una opción segura para transportarse. Darle las gracias a la disposición que tuvo el presidente en su momento de no escatimar recursos ni esfuerzos para poder implementar las medidas adecuadas y la reducción que hemos tenido en cuanto a la delincuencia. Los empresarios y transportistas aseguran que la economía también ha mejorado en el rubro, porque ya no deben aportar parte de su presupuesto para la extorsión. Sí ha beneficiado en realidad el haber superado el tema de la delincuencia. Eso genera confianza y genera pues de que podamos ser más propositivos. El ambiente de seguridad ha permitido que los salvadoreños que utilizan este medio para dirigirse a diferentes puntos puedan realizar sus actividades diarias con normalidad, incluso en las unidades. He escuchado comentarios que incluso hasta sacan su herramienta tecnológica para poder ir tranquilamente dentro del microbús o el bus y antes no lo podían hacer y hoy sí. Esta es una muestra que El Salvador ha cambiado completamente, sobre todo en rubros que nunca fueron atendidos por Arena y el FMLN. El descenso sostenido de asesinatos en El Salvador ratifica el éxito de las medidas de seguridad puestas en marcha por el presidente Nayib Bukele, afirma la abogada Tania Pastor. Porque definitivamente los resultados han sido directamente proporcionales. Presos ellos, homicidios abajo. Destaca que la extracción de miles de pandilleros de las comunidades es la que permite el retorno de familias que ante la inseguridad migraron fuera y dentro del país, pero que ahora tienen las condiciones de volver sin ningún temor. Cambiar esa cultura que tenemos de terror, especialmente en estas zonas, y el empoderamiento ciudadano, que el territorio de los salvadoreños es de los salvadoreños y para los salvadoreños. La jurista considera que el gobierno del presidente Nayib Bukele ya sentó las bases para la erradicación de las pandillas y también de un país donde es posible vivir y libre de delincuencia. Esto definitivamente debe impactar. Es gente que va a regresar a sus hogares, es gente que ya no se va a ir del país, es gente que ya no está obligada a forzar e irse para otro sitio, es gente que ya no va a pagar extorsión, que ahora el dinero puede ser incluso utilizado en su familia. Mediante el Plan Control Territorial y Régimen de Excepción, han sido desarticuladas las estructuras criminales que por décadas atentaron contra la vida, el patrimonio y la libertad de los salvadoreños. Formal contra el salvadoreño Wilber Giovanni Rodríguez Hueso, acusado de resguardar a la colombiana Margaret Lisset Chacón, procesada por liderar el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El crimen fue cometido el 10 de mayo del 2022 y la extranjera fue capturada el 18 de enero de este 2023 en una residencia de Antiguo Cuscatlán. De acuerdo con la información recabada por el Ministerio Público, Wilber Rodríguez colaboró con la estructura transnacional responsable del asesinato del funcionario paraguayo.